salvaba al único. Ok. No, lo que yo dije es que yo salvaba al que está solo y me iba con él. Ok. O sea, me inmolaba con él, pues, Ok. para no ya salvar a los 5. Pero ya un rollo de, si me pongo a ver que A ver, esta ¿y qué persona pasa siempre si la tiene información subjetivo? que tienes ahora adicional es que entre esos 5 hay esta persona que iba a decir la cura contra el cáncer, que iba a salvar a millones de personas en el mundo? Pues es que es lo que preguntaba hace rato, ¿no? O sea, la ponderación de derechos y la ponderación de la situación. O sea, no puedes decidir por el simple hecho de lo que piensas. Debes de tomar en cuenta todo lo... O sea, todo Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, pero todos los seres humanos valemos igual, sepamos la cura del cáncer o no sepamos ni cómo... Claro, decidir. a ver, O sea, este es el debate. es subjetivo. Este es el Si debate. eres justo. mujer, hombre, chicos, si son A puros ver, viejitos, pues ya ¿Tú qué vivieron, harías, ¿no? compañera? Tú dices, yo Los hijos ya insisto. son viejitos, ya. Ay, Claro. no, protesto, yo también, sí. Oye, no se lleven así. Entonces, todos somos iguales y todos tenemos derecho a lo mismo. Nada más que, bueno, pues, hay que tomar una decisión. De 5 a 1, Pero hay que pues, tomar una uno decisión. y yo. Ok. Yo sí Sería me pongo la vida para que me bajen muy mi fríos, también. lo más por lo menos. Ok. ¿Usted qué haría? Lo más por lo menos. Lo más por lo menos. La colectividad. Incluso aunque fuera contra el cáncer. Aunque fuera contra- Fuera de una- Aunque fueran a morir millones de personas más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿Eso? y es aquí donde ponderamos Pues, lo unos más lados por lo está menos. Bueno, entonces, si en esos 5 que usted decide que son los más, ¿verdad? Y entre esos 5 está la persona que tiene la cura contra el cáncer, o por último los al revés. Los que dicen que los que salvarían a los 5 porque es el bien mayor, ¿qué pasa si el que está solitito ahí? Es más, pongámoslo más interesante, los 5 son secuestradores, son una banda de criminales, y de este lado, ¿verdad? Tenemos a la persona que iba a tener la cura contra el cáncer. A ver, ¿qué hacemos? ¡Eso! ¿Verdad? ¿Qué haríamos? No. A ver, ¿Verdad? pero a ver, llegué a tener el ejercicio. El que está con la palanca para desviar, Eso ¿sabe esa información? Sí, y yo se la estoy dando ahorita. Ok, ratifico lo más por lo menos. Si el de acá va a curar miles de personas y 5 están del otro lado, me voy con las miles y dejo a los 5. Ok, entonces, ¿esto qué tiene que ver? Que dependiendo las circunstancias, nuestra cuestión de conciencia vale competir. Pues tal vez también. Dicho de otra manera, cuando una persona le dice, yo estoy en contra del aborto, y se le pregunta, ¿tú qué haces si tu hija fuera la que estuviera embarazada y te dijera, de 10 años, la has visto crecer, es tu amada hija, y te dice, fui víctima de violación, papá, o te das cuenta y está embarazada, ¿qué le vas a decir, hija? Mi convicción como médico es objetor de conciencia. Yo no voy a permitir que tú abortes. Así lo decía un diputado. Así. Y si esa persona, bajo esa circunstancia ajena o la de su hija, sigue teniendo esa misma convicción, ese sí es un verdadero objetor de conciencia. Pero si el objetor de conciencia dice, a ella no, pero a mi hija sí, eso es cualquier otra cosa menos ser objetor de conciencia. ¿Vemos? Por eso, cuando yo digo, usted salvaría la vida de un hombre que llega baleado a su hospital, sí, claro, lo he hecho muchas veces, porque aparte es cierto, los hospitales no le niegan atención, porque yo juré proteger la vida. El juramento hipocrático, que ni se lo saben completo, pero así lo dice, ¿verdad? Yo juré proteger la vida. Oye, y entonces, cuando llega una niña embarazada, ¿por qué la reportas como si fuera una criminal? Cuando a ella fue a la que violaron. Pero traía la falda corta. Ella ¿Sale? lo... Es decir, la objeción de conciencia es la firmeza. Yo soy Esmeralda y digo, no le voy al aborto, y cuando se presenta el caso digo, ni porque seas mi hija. Ese es un verdadero objetor de conciencia. Lo demás, no le voy a poner nombre, Conveniencia. pero no es objetor de conciencia. Yo creo que aquí, perdón, cuando hablamos de objeción de conciencia y sobre todo que está manejando mucho que los médicos que están manifestándose y están en su completo derecho, pero estaríamos hablando de un grupo reducido que tienen en sus manos este tipo de determinaciones.
En general, yo siento que lejos, en el caso, por ejemplo, de abogados, de ser objetores de conciencia, tenemos que ver un poquito más allá de ser la objeción de conciencia y aplicar a cada caso lo que le corresponde realmente. Y ahí estaremos hablando entonces sí de justicia, ¿no? La niña de 10 años, yo digo a mi hija, perdón, soy creyente, de esa situación, yo sí soy de la idea de no truncarle su vida a la niña y obviamente pues ir sobre el fulano, que el embarazo en mi caso muy personal, ¿no? Insisto, es de acuerdo a la situación de... Es que ese es el problema, abogado. La objeción, ahí le va el tema. La objeción de conciencia no va sobre las personas, va sobre un procedimiento. Es lo que tenemos que entender. La objeción de conciencia no puede ser, porque es un poco lo que decía Marta, porque es inconvencional el caso. Miremos el caso de Nuevo León y pongamos la barba a remojar. ¿Sí? ¿Por qué el tema de Nuevo León es un tema inconvencional por todos lados? Primero, porque el gran error que cometió el legislativo, aparte de poner la objeción de conciencia, ¿cuál fue? Primordialmente, que dijo, las personas de la diversidad sexual, ¿sí?, no van a ser en esos casos objetores de conciencia. Es decir, que si yo llego y soy lesbiana al hospital, el médico es el que me va a decir, yo a ti no te atiendo porque eres lesbiana. Y esa reforma amparaba eso. La objeción de conciencia no va sobre las personas porque eso es discriminación directa. La objeción de conciencia va sobre el procedimiento. Es diferente decir, Esmeralda, tú eres lesbiana, no te voy a atender en el aborto. Eso es una discriminación. Objeción de conciencia, que lo dice la literatura, incluso la Constitución de Atención Médica de la Organización Mundial de la Salud, establece que la objeción de conciencia va sobre el procedimiento. No es diferente decir, Esmeralda, eres lesbiana, no me importa. ¿Quieres interrumpir el embarazo? Sí, pero yo estoy en contra del aborto. ¿Vemos la diferencia? En el primer caso, estoy cometiendo discriminación directa, porque es relacionado hacia la persona. En el segundo caso es objeción de conciencia. La objeción de conciencia, sin en cambio, tiene límites, como todos los derechos. Yo tengo derecho a la libertad y puedo agarrar y hacer lo que quiera, todo lo que quiera. No hay derechos absolutos, ni hay un derecho por encima de otro. Quitémonos esa idea de hay un derecho encima que es el primordial de la vida, ese quítelo, eso fue de hace 40 millones de años. Eso ya pasó a la historia, eso ya no es la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos son completa y absolutamente relativos. No hay derechos absolutos. Tan es así que si una persona comete un delito, algo que se llama delito, lo priva de su libertad, ¿estamos de acuerdo? Y eso no iría contra el derecho a libertad, sí, pero la ley dice que hay supuestos en los que se puede restringir esa libertad. Las excepciones. ¿Uno tiene derecho a la vida? Sí, claro, ¿verdad? Pero tenemos que ver cuáles son los alcances de esa vida. Yo no puedo ir a agarrar y en un avión estar pensando en decir, a ver, yo quiero vivir, entonces les traigo el riñón para ponérmelo a mí, te robo, porque entonces yo quiero vivir y tengo derecho a la vida, a lo que cueste. ¿Estamos de acuerdo que no se puede? No hay derechos absolutos. La objeción de conciencia es una expresión de la libertad de expresión, como la libertad de culto, de creer en lo que yo quiera creer, que es muy respetable y que es personalísimo. Porque algo que decía Maya, puede ser objetor de conciencia una persona, pero me tocó al principio, cuando empezamos a capacitar, que había hospitales que decían, todos somos objetores de conciencia. ¡Ah, caray! Pues yo te voy a decir algo, no se puede, porque hay algo que se llama sabotaje en el Código Penal. ¿Y qué significa? Paralizar los servicios públicos que el Estado tiene que dar, argumentando supuestos derechos que no se tienen. ¿Sí? Por eso la Secretaría de Salud, la primera limitante de la objeción de conciencia es, no va sobre la persona, sino sobre el procedimiento. Segundo, tiene excepciones. El artículo 10 bis de la Ley General de Salud y que la Suprema Corte de Justicia ya interpretó en las dos sentencias que le dije,
les comenté de abril y mayo de este año, la primera y la segunda sala, establecieron que los límites de la objeción de conciencia, y por cierto está en acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, pero ya se avanzó la Corte 2 amparos a personas, lo cual quiere decir que la Corte va a terminar diciendo si es inconstitucional, porque ya se le ofreció en 2 amparos a las 2 mujeres. ¿Qué dice los límites de la objeción de conciencia? Siguiente. Ya no está. ¿Qué dicen los límites de la objeción de conciencia? Que no se encuentre en peligro la vida y que no sea un caso de urgencia. Un médico que dice, yo estoy en contra del aborto, pero está en la clínica de Tlaquilpa, es el único médico que está, llega una niña de 10 años de edad, va con un aborto, tiene que darle la atención, porque está en un caso de urgencia y peligro de la vida. Una niña llega mal, con un embarazo, está a punto de sacar el producto, el médico dice, no, no te voy a hacer ningún aborto porque soy preso. No, porque está en peligro su vida. Pasaron 90 días y el médico dice, no, yo no voy a quitarle la vida a ningún producto, entonces yo no te voy a atender. No, porque está en peligro la vida. Esas son las 2 excepciones de la objeción de conciencia. No se puede negar el médico objetor de conciencia en estos 2 casos. En cualquier otro caso donde él sea objetor de conciencia, lo que tiene que hacer es brindar la atención necesaria nada más para estabilizar, por ejemplo, si llegara en una situación de salud, y decir, te voy a mandar a la clínica más cercana donde hay personal que te va a hacer el procedimiento y que no es objetor de conciencia. ¿Sí? Pero esas son las 2 excepciones. ¿Y es hasta los 12 años? ¿Es hasta los 12 años de la niña? ¿O hasta qué rango de edad? Cualquier edad, Hasta los 18. incluso de cualquier persona. Si una persona adulta está en peligro de muerte, una mujer con diabetes corre N% más probabilidades de tener un embarazo de alto riesgo si tiene la diabetes. En el caso en el puerto de Veracruz hubo un caso hace 2 años que acompañé y que está la denuncia, ya hoy está en la orden de aprehensión, en abril, marzo, no recuerdo, se giró la orden de aprehensión contra el personal médico. El médico sabía que ella quedaba embarazada, ella tenía diabetes. El médico la estaba tratando, una chica de 30 años de edad. Queda embarazada y el médico en su afán le dijo a ella, oiga, no me va a pasar nada porque tengo diabetes, no te preocupes. Sí, va a haber complicaciones, pero yo te puedo salvar para que tengas a tu hijo. Digo, es que yo la verdad es que quisiera preferentemente saber si puedo interrumpir el embarazo. Y el médico dijo que no, que se aguantara, que podía, que iban a tener todo el apoyo médico. O sea, le dijo. O sea, francamente no quería que abortara, porque era objetor de conciencia. La llevó, al grado que, ¿qué pasó? La chica empezó a mermar su calidad de salud, tuvo que pasar los últimos 2 meses acostada en una cama, los pies hinchados, una situación completamente indigna. Resultado, llegó el día del parto, producto muerto, y a ella le tuvieron que extirpar el útero. ¿Y todo por qué? Por un médico, ¿sí?, que no le brindó el derecho a ella de que pudiera interrumpir un embarazo, porque pensó que él podía ser capaz de controlar una enfermedad sobre un derecho que ella tenía. Y casos como estos, muchos. El caso de malformación que dice Maya. ¿Por qué le están diciendo mejor la aguantamos? Caso Argentina. En el caso de Argentina. Pero no, es un milagro, y no sé cómo le pusieron a la niña Milagro, Ángeles Santos, no me acuerdo. ¿Y qué provocaron? Hicieron que la niña llegara hasta la finalización del embarazo y la tenían acostada. Pero se sentían orgullosos de tener a una niña de 10 años acostada en un hospital durante tantos meses porque querían saber la vida del producto. Resultado, muere el producto, muere la niña. ¿A costa de qué? De mi idea. ¿Sí? Perdón. Hace unos años, cuando comencé a litigar, inicié en el DIF. Llegó la mamá con su hija de 11 años, que la habían violado. Obviamente se procedió, la denuncia, etc. Eso se hablando hace más de 20 años. Todavía no estaba todo esto, obviamente, ¿no? Como dije hace un momento, soy creyente y obviamente parte de mí dice, mamá hizo un aborto, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, como dije hace ratito, ni hablar.
En aquel tiempo, pues obviamente sin tanta experiencia y demás, pues fuimos al Ministerio Público, se hizo la denuncia, médico legista, etcétera, etcétera, todo lo demás. Tenía mes y medio, 2 meses de embarazo la niña, y pues obviamente la norma estaba vigente desde aquel tiempo, que son 3 meses. Entonces, la presidenta del DIF insistía, no, es que hay que salvar la vida del bebé, etcétera, 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 etcétera. Pero es producto de violación, digo, al final de cuentas la ley marca que hay una excepción. La mamá quería que la niña abortara. El Ministerio Público, al final de cuentas, pues estaba entre la espada y la pared. Le hago caso a la presidenta del DIF, porque si no le hago caso, pues me chispan de Lo aquí, político, ¿no? Lo político, exactamente. O le hago caso a la mamá, ¿qué hago? Platicó conmigo y ¿qué hacemos? Dije, mira, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un lado del asunto para no entorpecer lo que ya se está realizando. Y hablé precisamente aquí al DIF estatal y les comenté la situación, es esta. Ellos se encargaron ya de todo el asunto. Resulta que aunque la presidenta del DIF estaba en contra de que se realizara el aborto, la mamá se adelanta con el juez y el juez al final de cuentas autoriza. Faltando, sin engañarlos, un día para que se cumplieran los 3 meses de gestación, el juez autorizó que se hiciera. No, hombre, la presidenta es un coraje, bla, 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 terminé despediendo aquella ocasión, me acuerdo, porque me hice a un lado, pero al final de cuentas no quise ser parte de algo que podría traer consecuencias negativas para la niña en ese momento. Hoy me la encuentro a la niña, me saluda, etcétera, etcétera, porque la mamá tuvo, ahí sí no fui de acuerdo en que la mamá le contó todo lo que pasó a sus 11 años. Yo dije, bueno, ahí sí tiene que llevar un proceso la niña para todo lo demás. Sin embargo, hoy en día tiene 3 hijos, uno de ellos se llama Valentín, por cierto. Como Valentín Elizalde. No, pero no canto tan mal. Fíjense, el tema del aborto es un tema muy complicado porque debajo de él hay discriminación. Es la parte fundamental de todo esto. No hay otra cosa más que la discriminación. Tan hay una discriminación que la descripción del matrimonio en materia civil sigue siendo la de la, como dijeron por ahí, propagación de la especie. ¿Sí? De ese nivel estamos. ¿Quiénes son las que tienen a los hijos hasta ahora biológicamente? O a través de un procedimiento in vitro o fecundación o lo que sea, las mujeres. Hay algo muy cierto, si esto le estuviera pasando, si los hombres estuvieran, y ojo, no le estoy echando la culpa a los hombres que están aquí, estoy hablando de los hombres en general, pero si los hombres estuvieran en esa situación de decir, yo soy el que se embaraza, créanme que con todo el poder que han tenido en las legislaciones pasadas, porque tenemos menos de 60 años las mujeres de votar, de estar en legislaturas sentadas, créanme que el aborto no sería delito. No lo sería. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de quienes han tenido el control político, el control en todos los ámbitos. Insisto, no fue culpa de usted, ni ni tuyo, ni tuyo, ni tuyo. Fue por todo el sistema que venimos arrastrando. Usted no tiene la culpa de que las mujeres en su edad a lo mejor no hayan tenido la misma posibilidad de estudiar lo que usted estudió. O aquí usted no tuvo la culpa de que a lo mejor su hermano, su prima no pudiera ir a la escuela, si a lo mejor en su familia decían, pues tú para qué estudias, hija, si te van a mantener. Usted no es el responsable. De lo que sí somos responsables es de cuando ya sabemos las cosas. De lo que sí somos responsables es de cuando estamos aquí. Porque cuando uno está aquí, ya les dije las obligaciones, ya les dije lo que tiene que hacer. Cuando uno está aquí, ¿con qué se van a encontrar? Les pueden decir lo que quieran. Caso Octavio Murillo, por ejemplo, establece el estatus de persona. ¿Y qué te dice el estatus de persona? Tú a cualquier otra persona, a cualquier otra situación o circunstancia que esté en el vientre de la mamá, llámale como quieras en diferentes etapas. Embrión, feto, producto, lo que tú quieras. Pero no le pongas al rango de persona. Por eso cuando ustedes, legisladoras, legisladores, asesores, escuchen a alguien que les dice,
tienen que ponderar los derechos de la mujer con los derechos a la vida del producto, no se fíen, porque esa persona les está tomando el pelo. Porque los derechos humanos son para las personas. Y el Carto Artavia Murillo lo dijo muy claramente. El producto no nacido no es una persona. Y el sujeto de derechos son las personas. Cuestión muy distinta que para efectos de algunas cuestiones, ¿como qué? Como la herencia, ¿verdad? El producto pueda tener derechos. ¿Por qué? Porque se está protegiendo ¿qué? La futura descendencia. Y que existe una seguridad patrimonial, ni siquiera por el producto, sino por la seguridad patrimonial, que viene desde la etapa del derecho romano, de cuidar el pater familias y cuidar todo el patrimonio que se generaba en esa casa. Pero no se fíen de eso. Tampoco se fíen de lo que yo les estoy diciendo. Léanlo, búsquenlo, investiguenlo. En todos los casos está el tema del amparo en materia de agravio comparado, porque lo único que tenía que hacer la legislatura ni siquiera era redactar, ya estaba redactada la propuesta. Nada más tenían que agarrar, hacer valer lo que hemos estado viendo desde principios de derechos y decir voto a favor. No voto a favor de la muerte, porque no lo tenemos que pensar así, porque eso es un estereotipo y es hablar desde la convicción personal. Y si somos objetores de conciencia, entonces retirémonos de un cargo público, no le hagamos daño a los demás, es lo mejor que puede pasar. Yo como abogado me puedo dar el lujo de que si alguien viene y me dice fíjese que soy acusado por violación, yo le puedo decir no, porque yo no llevo casos de defensa de hombres que maltratan a las mujeres. Yo no soy funcionario. Voy a perder un cliente, no voy a tener dinero, ¿no? Pero yo puedo darme ese lujo de ser objetora de conciencia, como lo hago en la práctica. Pero ustedes no. Y si ustedes son objetores de conciencia en un ámbito público, entonces tienen que reevaluar qué están haciendo aquí y reflexionarlo. Porque la historia de este amparo que está el día de hoy, porque la legislatura pasada dijo no, porque el cuarto constitucional protege la vida de la concepción, el cuarto constitucional hizo mal, o hicieron mal en reformar el cuarto constitucional a defender la vida de la concepción, porque en la concepción para la Corte Interamericana no hay vida. ¿Por qué se llama pastilla de anticoncepción de emergencia? Porque todavía no hay embarazo. Y además como valor supremo. Por supuesto. Sí, o sea, pones como valor supremo algo que ni siquiera está existente. La concepción del cuarto es como decir, hoy tuviste relaciones sexuales y en este momento quedas embarazada. Eso es lo que se dice en el cuarto constitucional cuando la ciencia dice que puedes tardar 8 a 10 días en que se implante el producto, y entonces, una vez implantado, existe el embarazo. Por eso la pastilla se toma de anticoncepción de emergencia. Es decir, no abortas, haces que no se complete el ciclo para hacer la implantación. Maestra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también emitió una serie de recomendaciones en la última en noviembre, y el gobierno actual, el gobierno de la República, creo que eran 264 recomendaciones. Yo me lo he checado porque viene mucho sobre desaparición forzada, sobre todo, y además de países que señalan recomendaciones como